Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle, aún en medio de la crisis que estamos viviendo, tal vez de la luz, del sistema eléctrico en nuestra isla. Sabemos que en medio de cada situación Dios siempre nos da una salida y que todo obra para bien a los que aman al Señor. Hoy es jueves y estamos básicamente en un momento un poco fuerte para muchas personas que probablemente no estamos acostumbrados a tener este tipo de situación, pero es necesario en medio de la crisis poder mantener la calma. En esta hermosa mañana, por estos medios sociales, sabemos que hay mucho contenido que probablemente no sea apropiado, no es el correcto, pero para nosotros como iglesia del Señor, que ha entendido que tenemos un mensaje que compartir, nosotros sabemos que aún en medio de tiempos difíciles, el Señor está en medio nuestro. Y es probable que dentro de la situación adversa que vivimos no nos damos cuenta que hay situaciones que todo obra para bien y que el Señor lo está permitiendo con un propósito particular. Fíjate que en este hermoso día, como todos los días, queremos compartir una enseñanza, una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Madre, buenos días. Estamos conversando la palabra en esta hermosa mañana, aún en medio de una dificultad tal vez eléctrica para nuestra isla. Sabemos que de Dios es el poder y que aún en medio de las circunstancias que puedan estar aconteciendo a nuestro alrededor, hay una palabra que está sobre nuestra cabeza y es que el Señor nos ha llamado para un tiempo postrero. En esta hermosa mañana, como todos los días, vamos a compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y en esta hora te invito a que oremos juntos. Padre, la gloria es para ti, te damos las gracias porque a ti te ha placido darnos, Señor, la palabra. Padre, tú has puesto un mensaje en nuestros labios y nosotros queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre, gracias porque aún en medio de la mayor dificultad, aún en medio de cada situación difícil que se presenta ante nosotros, Señor, cada día tú nos muestras tu amor y tu misericordia. Oh Padre, te damos las gracias porque eres tú, Señor, quien nos entregas un mensaje, Padre, para que entendamos, mi Dios, que aunque hayan cambios en nuestra vida, tú permaneces fiel. Oh Padre, gracias por las personas, Padre, que de alguna manera o de otra tú las traes a nuestra vida, Señor, como una bendición. Oh Padre, te damos las gracias porque eres tú, Señor, que nos has puesto en medio de un tiempo adverso. Padre, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos traer un mensaje de fe y de esperanza. Padre, porque aún en medio de la mayor dificultad, donde sabemos que hay personas que no pueden mantener su mente en claridad, Padre amado, y son turbados porque es en la mente donde ocurren las más grandes batallas. Señor, en esta hermosa mañana te damos las gracias por despertar, te damos las gracias por poder tener un mensaje de la palabra que nos da luz y nos da fuerza a nuestro espíritu. Padre, que toda opresión es reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tú traes paz, libertad, luz sobre cada alma, sobre cada vida que nos escucha. Padre, sabemos que tuyo es el poder y la gloria. En este hermoso día te presentamos nuestra vida, reconociendo, Señor, que nada tuviéramos que decir, que nada tuviéramos que ofrecer si tú no hubieses puesto un mensaje en nuestro espíritu. Oh Padre, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a nuestros hermanos, nuestros amigos de esta red social. Sabemos que hay muchas voces en el ambiente, pero solo la voz de tu espíritu prevalecerá. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente en esta hermosa mañana del jueves. Nosotros sabemos que aún en medio de las crisis que puedan desarrollarse, desatarse alrededor nuestro, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que en ocasiones somos atacados aquí arriba en nuestra mente con los pensamientos, para que nosotros no podamos entender el tiempo ni la hora que vivimos. En esta hermosa mañana la palabra se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14,
versos 16 en adelante, dice la palabra del Señor. Desde el verso 15 vamos a leer del capítulo 14 de Éxodo. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, porque los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Buenos días. Yo ahora endureceré el corazón de los egipcios, quienes entrarán detrás de ellos, y me glorificaré por medio de Faraón y de todo su ejército, por medio de sus carros y de sus jinetes. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en medio de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se movió, fue a ponerse detrás de ellos. Asimismo la columna de nube se retiró de delante y se colocó detrás, y vino a colocarse entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube estaba allí junto con las tinieblas, pero de noche les daba luz. Por eso en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Dios te bendiga, amada hermana Arlene. Buenos días. Y es que la palabra del Señor nos deja ver en este relato una línea muy fina, que el Señor hace una división entre el pueblo de Dios y el mundo secular. Este mundo secular que probablemente siendo religioso, probablemente teniendo algún conocimiento de la palabra, puedan tal vez desconocer que cuando tú eres iglesia no eres una denominación, que cuando tú eres iglesia tú estás llamado a hacer luz, a que cuando tú eres iglesia tú tienes un mensaje que compartir, no los lamentos, no las quejas de que no hay luz, no las quejas de que no hay agua. Simplemente cuando nosotros hemos sido llamados a ser iglesia, nosotros hemos sido llamados a aportar la luz que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Dios te bendiga, hermana Yomaira, buenos días. Estamos conversando la palabra en el capítulo 14 de Éxodo, versos 15 en adelante. La palabra nos habla de una situación que era real. Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Y tú alza el cayado y extiende tu mano sobre el mar. El Señor estaba llamando al liderazgo que estaba dirigiendo al pueblo, porque sabemos que en medio de esa asignación Dios había preservado a un joven, a un niño, desde que era muy niño, lo había guardado, lo había llevado a palacio, había hecho que el faraón de turno estuviera a cargo del cuidado de este niño, quien era Moisés. Pero en medio de esa crianza, dice la Escritura que el Señor lo había preservado para que él fuera el libertador, porque él sería el llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué tal si en medio de aquella formación Moisés se hubiese negado, Moisés hubiese pretendido quedarse en el palacio? Es que cuando las cosas son muy fáciles, cuando todo va bien, cuando todo está en abundancia, nosotros quisiéramos quedarnos ahí tranquilos, probablemente sin movimiento, pero dice la palabra que el mismo Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Es que había un mensaje en Moisés que él no podía callar, había un mensaje en Moisés que él tendría que compartir, y le dice la palabra, le dice el mismo Dios a Moisés: y tú alza tu cayado. Tenía que él darle una instrucción al pueblo para que el pueblo no siguiera quejándose, para que el pueblo no se asustara, pues frente a ellos tenían aquella petición que a tanto habían estado pidiendo por tantos años, por tantos siglos. Habían pedido la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, dice la palabra del Señor que en medio de aquella oración Dios levanta a un Moisés para que fuera el libertador en medio de aquella circunstancia adversa. Pero el pueblo de Israel tenía de frente, tenía detrás
a un ejército completo que venía detrás con el ruido, con todo el galope de aquellos caballos, y frente a ellos había un mar que le estaba haciendo frente. ¿Y qué hacer cuando en medio de a tus espaldas te encuentras perseguido, te encuentras en una situación que no sabes cómo manejarla? Sin embargo, de frente también te encuentras con el problema que te encuentras de frente. Tienes dos situaciones, una a tus espaldas y una frente a ti. Pero dice la palabra del Señor que para ese momento Dios había llamado a Moisés, porque Moisés sí tendría que dejarse guiar. Era el que oía la voz de Dios, era el que tenía que transmitir el mensaje. Y es que en medio de un tiempo postrero también nos encontramos en medio de un liderazgo que está llevando a un pueblo en medio de una situación donde en ocasiones, teniendo todo el recurso, teniendo la vara en la mano, probablemente teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros seguimos con el mismo problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que tenía mal era su mente, porque el enemigo de las almas no puede leer tu mente, pero te lanza dardos a tu mente para que no puedas movilizarte hacia el otro nivel. Dios te bendiga, hermana María Díaz, Dios te bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra en el capítulo 14 de Éxodo, en el verso 15 en adelante, y es que la palabra es una fuente. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Habían unas instrucciones dadas, y era que el pueblo había sido libre en medio de un clamor que había durado 400 y pico de años, pero para un momento específico Dios tenía preservado a un hombre llamado Moisés, un hombre que había sido criado en palacio, un hombre que conocía el formato de cómo dirigirse al faraón. La palabra dice que él tenía un problema, él necesitaba el backup, la traducción tal vez de su propio hermano, porque tenía problemas para hablar. Y es que cuando nosotros tenemos una asignación sobre nuestra cabeza, probablemente van a acontecer muchas situaciones para evitar que tú tengas que llegar a donde tienes que llegar. Y la palabra dice que Moisés tuvo que recibir el mensaje cuando clama al cielo en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Había un mensaje que él llevaba por dentro, él no se lo podía callar, pero Moisés en ese momento estaba un poco turbado. Le dice: y tú, alza tu callado y extiende tu mano sobre el mar, divídelos, los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Es que en ocasiones nosotros nos turbamos, en ocasiones nosotros, teniendo la respuesta en el alcance de nuestra mano, porque iglesia somos cada uno de nosotros cuando hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo en nosotros nos ocupa, porque nos convierte en nosotros en una morada, en un templo viviente. Fíjate, hoy en día tenemos un mensaje distorsionado de lo que es la vida eterna, de lo que es la nueva vida en Cristo. Es que la nueva vida en Cristo comienza en tu interior. Es que la nueva vida en Cristo te pondrá a ver la palabra como esa fuente que brota para vida eterna. Y es que en el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel, ellos tenían un problema de frente, pero tenían un problema también a sus espaldas. Probablemente tú también te encuentras en medio de un momento donde te encuentras turbado. Probablemente no sabes qué pensar, si verdaderamente te está cumpliendo la profecía o si son cuentos de camino. Probablemente hay muchas dudas en tu corazón. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios nos deja ver claramente que su palabra se cumple ante nuestros ojos, pero nosotros como iglesia del Señor tenemos una vara que es la palabra, una vara con la cual nosotros tenemos que clamar y reclamar esa palabra del Señor. Se hace urgente para nosotros. Le dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que avancen, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, porque los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Teniendo la vara en sus manos, él no sabía, estaba clamando, porque no sabía
qué hacer con el problema que venía detrás y el problema que tenía de frente. De frente tenía el grande mar, pero detrás escuchaba el ruido. Y es que cuando estamos en un momento de dificultad, probablemente nuestros oídos están muy turbados escuchando el ruido, escuchando todas las amenazas que vienen detrás de nosotros. Pero es que frente a nosotros tenemos también un grande problema y probablemente no nos damos cuenta que cargamos la palabra, que es esa vara que nos sirve para nosotros elevar nuestro clamor al cielo. Y dice la palabra que Jehová le dice a Moisés: y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Yo ahora endureceré el corazón de los hijos de los egipcios, quienes entrarán detrás de ellos, y me glorificaré, porque por medio de Faraón y de todo su ejército, por medio de sus carros y de sus jinetes, entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová, porque me glorificaré en medio de Faraón y de sus carros y de sus jinetes. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se movió y fue a ponerse detrás de ellos. Asimismo la columna de nube se retiró de delante y se colocó detrás, y vino a colocarse entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Dice la palabra del Señor que entonces se trasladó esa nube, estaba completamente haciendo una división entre el pueblo de Dios y el pueblo egipcio. Es que Dios siempre ha hecho esa separación, porque es necesario que el pueblo que experimenta el favor de Dios, que el pueblo que experimenta el poder de Dios, tiene que mostrarle a ese pueblo que viene atrás, que tal vez te está persiguiendo, que probablemente no entiende que está viviendo un tiempo profético, necesitará ver la expresión más grande de poder que se le ha dado a la iglesia. Y es que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, y con la vara en la mano tú eres capaz de abrir esas aguas, porque ese es el mensaje que Dios nos está dando. Y es que en su palabra siempre se ha hecho una diferencia entre el pueblo que no le sirve a Dios y el pueblo que le sirve a Dios. Es que Dios tiene cuidado de nosotros, Él es misericordioso, pero hay una labor que la iglesia del Señor, que ha sido protegida para pasar en seco, tiene que hacer, y nuestra labor es nosotros dar por testimonio lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere salvar a los egipcios, Dios quiere salvar la humanidad, Dios quiere salvar a aquellos que probablemente se dirigen en una persecución detrás de ti. Probablemente tú no te das cuenta, pero en este momento es necesario que tú tomes la palabra, que tú tomes la vara, y dice la Escritura: y tú alza tu cayado y extiende la mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Probablemente tú te encuentras en un momento de dificultad como este que estamos viviendo, probablemente un tiempo un poco difícil, un tiempo donde no estamos acostumbrados a enfrentar tantas limitaciones al mismo tiempo, pero se hace necesario que nosotros entendamos que somos ese pueblo que tiene una vara, que una vara en su mano, en el corazón, es la palabra, para nosotros compartirla con otros que probablemente se encuentran ciegos y probablemente se dirigen hacia ese despeñadero, hacia ese lugar donde se pierde el alma. Y es que nosotros sabemos que nuestra alma es la que necesita ser redimida. Es que nosotros sabemos que nuestra alma necesita salvación. ¿Y cómo va a obtener la salvación nuestra alma? A través de un espíritu regenerado. Un espíritu, porque ese espíritu de vida lo hemos llenado de otras cosas que nada tienen que ver con la vida. Lo hemos llenado de conocimiento, lo hemos llenado de cultura, lo hemos llenado de tradición, pero nada tiene que ver con la vida. Probablemente te ha llenado de todo, pero te falta la vida del Espíritu. Y es que en la vida del Espíritu encontramos eso que el Señor nos dio como salvación. Es que la salvación es algo que tú lo sientes. La salvación va más allá de ser un religioso que va solamente a un lugar de reunión. Es que cuando tú naces del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo hace morada dentro de ti, y Él comienza a hacer una separación entre lo que es del mundo y lo que es santificado para Dios. Ser santo para Dios no es ser perfecto, porque nadie es
perfecto. Nosotros hemos sido llamados a ser perfectos, pero de la única manera que somos perfectos es en Cristo, porque cuando nosotros nos salimos del molde correcto, cuando nos salimos de la forma correcta, es imposible, porque es en nuestra carne donde habita la ley del pecado, porque es en nuestra carne y en nuestra mente. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Dios te bendiga. Buenos días. Estamos hablando la palabra en Éxodo 14, versos 15 en adelante, y estamos diciendo que Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, y tú alza tu cayado y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Yo ahora endureceré el corazón de los egipcios, quienes entrarán detrás de ellos, y me glorificaré por medio de Faraón y de todo su ejército, por medio de los carros y de sus jinetes. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que cuando me glorifique en medio de Faraón, de sus carros y de sus jinetes, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se movió y fue a ponerse detrás de ellos. Asimismo la columna de nube se retiró de delante y se colocó detrás, y vino a colocarse entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y la nube estaba allí junto a las tinieblas, pero de noche les daba luz. Por eso en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Y es que Dios hace una división, una protección entre aquellos que quedaban en la retaguardia, en la parte trasera de aquel gran grupo que estaba saliendo de Egipto. Nosotros sabemos que se oía la parte de atrás el ruido de los que perseguían al pueblo de Dios, pero de frente había un grande problema que había que enfrentar, y Moisés estaba desesperado clamando al cielo, pero él tenía en su mano la respuesta. Es que tal vez tú no te has dado cuenta que en tu boca tú cargas la palabra de poder, porque en tu boca hay poder para dar vida y para dar muerte. Y es que cuando tú clamas al cielo, tú te estás alineando completamente a la voluntad de Dios, y eso era lo que estaba tratando Dios de llevarle a Moisés, el mensaje ante el pueblo. El pueblo tendría que ver que Dios escucha la oración. Dios te bendiga, hermana Magali Rivera, buenos días. Fíjate que Dios escucha la oración que tanto ellos habían pedido por casi 4 siglos y pico. Habían pedido ser libres, y Dios había preservado a un libertador llamado Moisés, un hombre que había sido criado en palacio, un hombre que había aprendido el manejo de las situaciones ahí en la comodidad de un palacio, y se hizo llamar hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, dice el autor de los Hebreos que él se va del palacio y se niega a seguir siendo llamado ser hijo de la hija de Faraón, porque cuando tenemos un grande llamado delante de Dios, nosotros sabemos que ese llamado pesa demasiado, y para el tiempo que Moisés fue llamado, él tendría que llevar al pueblo a su destino. Y es que nosotros también hemos sido comisionados a una misión, y la misión que tenemos es sacar a ese mundo que está siendo esclavizando a sus hijos, porque mientras estamos en esa ceguera espiritual, estamos en un aspecto religioso, y probablemente no nos damos cuenta que trabajamos tantas horas y no vemos el fruto de nuestro esfuerzo, porque vivimos como esclavos de un sistema, vivimos como esclavos de una situación, y se hace necesario que te sea revelada la palabra, porque hoy el libertador es Jesús de Nazaret, porque nuestro libertador se llama Cristo Jesús, porque nuestro libertador se entregó su vida para dejarnos a nosotros en libertad, para demostrarnos a nosotros que solo en Él hay paz y hay libertad. Y es por esa razón que en el clamor de Moisés, mientras desesperadamente tenía un grande problema que venía acercándose, pero tenía un problema de frente también, nosotros sabemos que los problemas, la fe no niega el problema, la fe te habla de que hay poder en la palabra de Dios, hay poder cuando tú te alineas a la palabra de Dios, a su voluntad. Y es por esa razón que en esta mañana, mientras aquella palabra del Señor dice que esa nube se puso entre el campamento de
del pueblo de Israel y entre el pueblo egipcio que venía como loco buscándolos, dice la palabra que el Señor protegió a su pueblo. Y es que hay una promesa de parte de Dios sobre todo aquel que se encuentra buscando al Señor, que necesita ser libre, porque es verdad que hay un ruido a nuestras espaldas, es verdad que tenemos el problema de frente, tenemos un ruido que viene por allá, pero también tenemos un problema de frente. Probablemente no sabes cómo manejar el asunto, probablemente te encuentras turbado. Es que el ataque viene hacia nuestra mente para que olvides lo que llevas en la mano, porque lo que llevas en la mano has visto los milagros, has experimentado en tu propia vida el poder de Dios, pero el enemigo te quiere turbado, el enemigo no quiere que veas la realidad, el enemigo no quiere que tú puedas entender que es en tu espíritu regenerado, que es cuando tu espíritu ha recibido la vida de la palabra, es lo que te hace vencer a tu propia carne, es lo que te hace vencer a tu propia alma, porque este mundo conspira para que vivas la vida del alma, para que todo lo que te guste y lo que te agrade sea lo que te enfoques, pero cuando la vida del espíritu te es revelada, te das cuenta que Jesús lo que trataba de decirle a la mujer samaritana es que yo te estoy pidiendo agua, pero si tú supieras quién es el que te está diciendo que te está pidiendo agua, tú serías la que le pedirías agua, y yo te daría un agua que no se acabaría, que saciaría tu sed. Es por esa razón que en esta hermosa mañana nosotros no te hablamos religión, no te hablamos del aspecto religioso, porque el aspecto religioso te separa hasta de tu familia. Sin embargo, cuando tú tienes la experiencia que ocurre en tu interior, que ocurre en tu espíritu, te das cuenta que tu hablar cambia, que tu mirar cambia, que tu caminar cambia, porque verdaderamente en Él solamente hay paz y hay libertad. Por eso en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que tú sepas que de Dios es el poder. Nosotros estamos invitándote por medio de esta palabra a que seas parte del cuerpo de Cristo. No seas un religioso más, porque este mundo está lleno de gente religiosa, probablemente gente que te ha defraudado, gente que a lo mejor se ha mantenido y se ha identificado como religioso, pero el cuerpo de Cristo es otra cosa. Él es la cabeza, nosotros una parte del cuerpo. Nosotros sabemos que sin la redención nosotros no hubiésemos tenido nada, un mensaje para compartir, y es que en Cristo hay poder, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad, en Cristo hay paz. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que entiendas que de Dios es el poder. La fe no niega la realidad. Hay un problema frente a ti. Probablemente oyes ruido a tus espaldas, pero la palabra dice que tienes una vara en la mano. ¿Qué haces? Y levanta tu vara, tu callado, extiende tu mano sobre el mar, sobre el problema, divídelo. Los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Cargas una palabra, es promesa de Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usa la vara que tienes en tu corazón y en tu mano y créele a Dios. De Dios es el poder. En esta hermosa mañana nosotros te hacemos la invitación para que sigas buscando al Señor, para que le busques como nunca. Aún en medio de un tiempo difícil es necesario que tú entiendas que de Dios es el poder. En este hermoso día nosotros damos por terminado esta transmisión. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En este día Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Padre, para siempre tu bendita misericordia. Yo te pido que alcances cada vida a la distancia, que se pueda escuchar esta palabra. Permite, Padre, que esta palabra traiga paz, traiga fe al corazón, traiga libertad. Padre, la gloria es tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Buen día, gracias por compartir. Todas mis hermanas, mis hermanos, mis amigos de esta red social, comparte este en vivo para que el Señor llegue a más vidas. Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho.